Muy buenas noches para todas y para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a las personas que nos acompañan a través de Twitch. Y como siempre les recordamos que pueden hablar con nosotros en vivo y en directo a través de nuestro chat para que nos compartan sus opiniones, sus sugerencias, sus comentarios, cómo les parece la lectura del día de hoy, si la conocían, si no la conocían, todo lo que nos quieran contar. Ahí está el chat para que podamos hablar. Y también saludamos a las personas que nos ven a través de YouTube en las repeticiones. Por allá también podemos hablar, nos pueden dejar un comentario, un me gusta, un no me gusta, compartir el video. Todo lo que nos quieran decir, allá nos lo pueden dejar en los comentarios en la parte de abajo. Y bueno, hoy aquí en Bogotá estamos en una noche muy lluviosa, con mucho frío. Entonces, bueno, saludamos a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas, en esta noche fría y lluviosa de lectura. Cuéntame cómo estás. Hola, hola Iván, muy buenas noches para ti y para todas las personas que nos acompañan a través de nuestra señal en directo a través de Twitch y a quienes nos van a acompañar más adelante a través de nuestras retransmisiones en YouTube. Sí, como dices, una noche muy fría, un día completamente frío en Bogotá, pero por eso estamos aquí para reunirnos al calor de una excelente lectura, pues para abrigarnos en estas noches tan frías, quien de pronto esté solo, sola, por ahí, desprogramada, desprogramado, pues aquí estamos. Este es el plan de este día, este miércoles, mitad de semana y día de, pues, que nos despedimos de nuestra primera parada en este viaje que emprendimos esta semana a través de Sudamérica. Cuéntame cómo estás y qué vamos a leer el día de hoy. Bueno, como ya nos lo adelantabas, hoy es nuestra segunda lectura en Venezuela. En esta ocasión tenemos la compañía de una autora Ujú. y pues bueno, es el cierre para este primer país, este primer paso en nuestro recorrido. Y bueno, la historia que les traigo para el día de hoy es una historia muy interesante porque es una autora de hace ya unos añitos, incluso unos siglos, pero que es considerada una de las mejores autoras venezolanas. Hola, hola Rapalino, bienvenido. Espero que estés bien arropado en esta noche porque está haciendo mucho frío por acá y en Bogotá pega duro, pega duro. Eh, entonces, sí, es una de las autoras venezolanas consideradas como una de las mejores autoras venezolanas. Incluso algunos, mientras la estaba buscando, llegaban a decir que es la Jane Austen venezolana. Vamos a ver si cumple esas expectativas. Pero pues es una persona, o sea, una mujer muy interesante. Se trata de Ana Teresa de la Parra Sanojo, más conocida como Teresa de la Parra, y hoy vamos a leer una de sus novelas insignias que se llama Ifigenia. ¿Qué te parece? Wow, bueno, ¿no? Desde que lo hablamos fuera de cámaras, cuando estábamos planeando esta semana, bueno, me dio mucha curiosidad, aunque bueno, ese tema de esas comparaciones y esto, bueno, a veces no le hacen justicia a los autores, ¿no? Entonces, no, de entrada pues estoy muy interesada, me llamó mucho la atención, así que no, pues con mucho interés en esta lectura, creo que somos todos oídos para que empieces. Bueno, entonces arranquemos. Antes de pasar con el texto, pues les quiero contar un poquito más de nuestra autora, Ujú. porque como les decía, pues me pareció una mujer muy interesante. Ella nació en París el 5 de octubre de 1889, murió en Madrid el 23 de abril de 1936
Y pues bueno, a pesar de que nació y murió en Europa, pues es venezolana. También pues pasó mucho tiempo o muchas de sus vivencias las tuvo en Venezuela, especialmente en Caracas. Y esto se ve reflejado en sus textos. Esta comparativa o este paso por distintas ciudades o esta convivencia en dos ambientes que podían ser bastante diferentes, nutren mucho sus textos, nutren mucho su obra y pues habla en especial de cómo es el estilo de vida de Venezuela en esa época. Entonces, sus obras están marcadas por esos toques. La novela que vamos a leer el día de hoy es una de sus más famosas, que se llama, como ya les mencionaba, Ifigenia. Hay otra novela que también es muy conocida, que se llama Memorias de Mamá Blanca. Entonces, por si les interesa o si quieren conocer un poco más de su obra, pues esas son como las dos obras insignias de nuestra autora del día de hoy. Como nota curiosa, Teresa de la Parra estuvo en el año de 1930 en Bogotá en unas conferencias sobre feminismo y allí argumentaba sobre cómo, pues bueno, entre muchas otras cosas, cómo tenía que haber una relación entre hombre y mujer de amistad y compañía más que de propiedad o enemistad. Algunas temáticas muy similares a lo que podemos encontrar en autoras feministas o en las primeras autoras feministas como Mary Wollstonecraft, por ejemplo. Y decía que no estaba de acuerdo con los cambios muy radicales o abruptos porque eso no era estable o no era posible mantenerlo en el tiempo, sino que era más o se inclinaba más por unos cambios graduales. Sin embargo, pues esta novela que vamos a leer el día de hoy tiene muchos de esos tintes feministas, ya lo vamos a ver cuando hablemos un poquito más de la obra. La otra cosita curiosa que les quería comentar sobre ella es que Teresa de la Parra en realidad es un seudónimo. Lo escogió porque Teresa era el nombre favorito, el nombre que más aparecía en su familia, en el árbol familiar. Básicamente era, o lo cambió un poco para ocultar su identidad, porque pues no era como una mujer común y corriente. Su tatarabuela fue prima de Simón Bolívar, entonces, fue la madre de un general y héroe venezolano, Carlos Sublette. Entonces, pues como que no era una persona que pasaba muy desapercibida y al parecer por eso escogió como un nombre un poco más reservado para mantener su identidad oculta. No, no tanto, pero un poco oculta. Y la novela del día de hoy, que se llama Ifigenia, tiene este nombre en honor o como referencia a un personaje griego, a Ifigenia, que era hija de Agamenón y la cual fue como ofrecida en sacrificio, bueno, según el autor que uno lea. Ustedes saben que la mitología griega tiene muchas ramas diferentes. Según el autor que uno lea, Ifigenia fue sacrificada, y otros que dicen que no lo fue, pero en principio pues se pidió su sacrificio para que Agamenón pudiera llegar, o los barcos de Agamenón pudieran llegar a la guerra de Troya, porque se detuvieron ya que había ofendido a una diosa, había ofendido a Artemisa. Em, entonces los vientos cesaron, el barco se detuvo y para que pudieran llegar a la guerra, un oráculo le dijo que debía sacrificar a su hija, a Ifigenia. Entonces la novela habla o el tema central de la novela es el sacrificio y en particular el sacrificio femenino. Em, Como lo vamos a ver ya dentro del texto, vamos a leer un aparte. Es una novela bastante extensa, pero en términos generales la novela nos habla de cómo tenía que vivir una mujer joven en la Caracas de la época. Esto le generó muchos enemigos a la novela como tal. Hubo mucha gente que no estuvo de acuerdo con cómo se pintaba a la sociedad de Caracas en este texto. Pero pues su autora se mantenía en que las mujeres pues no tenían muchos más oficios que casarse y tener hijos, y para ella pues era importante que pudieran tener otro tipo de ofertas dentro de la sociedad, otro tipo de labores dentro de la sociedad,
más allá de ser como el juguete de un hombre o ser como el adorno de un matrimonio. Entonces, la novela gira mucho en torno a esas temáticas. De hecho, tiene un inicio muy particular. Dice en el título, dice Ifigenia, diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba. Entonces, creo que eso nos da muchas pistas de para dónde vamos. Y lo que vamos a leer es la primera parte, que es una carta que le están escribiendo o una serie de cruces epistolares, y como subtítulo tiene una carta muy larga donde las cosas se cuentan como en las novelas. Entonces vamos a leer un pedacito de estas cartas y dice así. De María Eugenia Alonso a Cristina de Iturbe. Por fin te escribo, querida Cristina. No sé qué habrás pensado de mí. Cuando nos despedimos en la estación de Biarritz, recuerdo que te dije mientras te abrazaba llena de tristeza, de suspiros y de paquetes. Hasta pronto, pronto, prontísimo. Me refería a una larga carta que pensaba escribirte de París y que empezaba ya a redactar en mi cabeza. Sin embargo, desde aquel día memorable han transcurrido ya más de 4 meses y fuera de las postales no te he escrito una letra. A ciencia cierta, no puedo decirte por qué no te escribí desde París, y muchísimo menos aún por qué no te escribí después, cuando radiante de optimismo y hecha una parisiense elegantísima navegaba rumbo a Venezuela. Lo que sí voy a confesarte, porque lo sé y me consta, es que si desde aquí, desde Caracas, mi ciudad natal, no te había escrito todavía, aun cuando el tiempo me sobrara de un modo horrible, era única y exclusivamente por pique y amor propio. Yo, que sé mentir bastante bien cuando hablo, no sé mentir cuando escribo, y como no quería por nada del mundo decirte la verdad, que me parecía muy humillante, había decidido callarme. Ahora me parece que la verdad a que me refiero no es humillante, sino más bien pintoresca, interesante y algo medieval. Por consiguiente, he resuelto confesártela hoy a gritos si es que tú eres capaz de oír esos gritos que lanzan mis letras. Ah, Cristina, Cristina, lo que me fastidio. Mira, por muchísimos esfuerzos de imaginación que tú hagas, no podrás figurarte nunca lo que yo me fastidio desde hace un mes, encerrada dentro de esta casa de abuelita que huele a jazmín, a tierra húmeda, a velas de cera y a fricciones de Elliman's Embrocation. Bueno, el olor a cera viene de 2 velas de tía Clara que tiene continuamente encendidas ante un nazareno vestido de terciopelo morado, de una media vara de estatura, el cual desde los tiempos remotos de mi bisabuela camina con su cruz a cuestas dentro de una redoma de vidrio. El olor a Elliman's Embrocation es debido al reumatismo de abuelita, que se fricciona todas las noches antes de acostarse. En cuanto al olor a jazmín con tierra húmeda, que es el más agradable de todos, viene del patio de entrada, que es amplio, cuadrado, sembrado de rosas, palmas, helechos, novios y un gran jazminero que se explaya verde y espesísimo en su kiosco de alambre, sobre el cual vive como un cielo estrellado de jazmines. Pero ay, lo que yo me fastidio aspirando estos olores sueltos o combinados. Mientras miro coser o escucho conversar a abuelita y a tía Clara, es una cosa inexplicable. Por delicadeza y por tacto, cuando estoy delante de ellas, disimulo mi fastidio, y entonces converso, me río, o enseño como perra sabia a Chispita, la falderilla lanuda, quien ha aprendido ya a sentarse con sus 2 patitas delanteras dobladas con muchísima gracia, y quien, según he observado, dentro de este sistema de encierro en que nos tienen a ambas, sueña de continuo con la libertad y se fastidia tanto o más que yo. Abuelita y tía Clara, que saben distinguir muy bien los hilos tramados de los zurcidos y de las randas, pero que no ven en absoluto estas cosas que se ocultan tras las apariencias, no conocen ni por asomos la cruel y estoica magnitud de mi aburrimiento. Abuelita tiene muy arraigado este principio falsísimo y pasado de moda. Las personas que se fastidian es porque no son inteligentes. Y claro, como mi inteligencia brilla de continuo y no es posible ponerla en tela de juicio, abuelita deduce en consecuencia que yo me divierto a todas horas con relación a mi capacidad intelectual, es decir, muchísimo, y yo por delicadeza se lo dejo creer.
Ah, cuántas veces he pensado en plena crisis de fastidio. Si yo le contara esto a Cristina, me aliviaría muchísimo escribiendo. Pero durante un mes entero he vivido presa dentro de mi amor propio como dentro de las cuatro paredes viejas de esta casa. Quería que tú te imaginaras maravillas de mi existencia actual, y recluida en mi doble prisión, callaba. Hoy, poniendo a un lado toda fantasía de amor propio, te escribo porque no puedo callarme más tiempo, y porque, como te he dicho ya, he descubierto últimamente que esto de vivir tapiada, siendo tan bonita como soy, lejos de ser humillante y vulgar, parece por el contrario cosa de romance o leyenda de princesa cautiva. Y mira, sentada como estoy ahora ante la blanca hoja de papel, me siento tan encantada con la determinación y es tanto, tantísimo lo que deseo escribirte, que para hacerlo quisiera ya como dice el cantar, que la mar fuera de tinta y las playas de papel. Como sabes, Cristina, siempre he tenido bastante afición a las novelas. También la tienes tú y creo ahora que fue sin duda, sin ninguna duda, esta comunidad de gusto por el teatro y las novelas la que hizo que intimáramos tanto durante los meses de vacaciones. Así como durante los meses de colegio nos hizo intimar mucho aquella otra comunidad de gusto en los estudios. Tú y yo éramos, por lo visto, unas niñas intelectuales y románticas, pero también éramos, por otro lado, exageradamente tímidas. He reflexionado algunas veces sobre este sentimiento de timidez y según creo ahora debimos de adquirirlo a fuerza de ver reflejadas en los cristales de las ventanas y puertas del colegio nuestras frentes anchas, descubiertas y rodeadas de aquel semicírculo negro formado por nuestro pobre pelo liso y tirantísimo. Como recordarás, este último requisito era indispensable, según la opinión de las madres, al buen nombre de las niñas, que además de ser muy ordenadas, eran inteligentes y estudiosas como lo éramos nosotras dos. Yo llegué a adquirir la convicción de que el pelo tirante constituía realmente una gran superioridad moral, y sin embargo, veía siempre con gran admiración las otras niñas cuyas cabezas, vacías por dentro, al decir de las madres, tenían por fuera aquella agradable apariencia que las daban los rizos y las ondas usadas contra todo reglamento. A pesar de nuestra superioridad mental, recuerdo que yo siempre me sentía en el fondo muy inferior a las del pelo flojo. Las heroínas de las novelas las colocaba también en este bando de las sienes cubiertas, el cual constituía a las claras lo que las madres llamaban con bastante desdén el mundo. Nosotras, junto con las madres, el capellán del colegio, las 12 hijas de María, los santos del año cristiano, el incienso, las casullas y los reclinatorios, pertenecíamos al otro bando. En realidad, yo nunca tuve verdadero entusiasmo de partido. Aquel malvado mundo, tan aborrecido y despreciado por las madres, a pesar de su vil inferioridad, aparecía siempre entre mis ojos deslumbrante y lleno de prestigio. Nuestra superioridad moral resultaba para mí una especie de carga, y recuerdo que la llevé siempre llena de resignación y pensando con tristeza que gracias a ella no desempeñaría en la vida más que papeles oscuros y secundarios. Lo que quiero explicarte ahora es que en estos 4 meses he variado por completo de ideas. Creo que me he pasado con armas y bagajes al abominable bando del mundo y siento que he adquirido en él una elevada graduación. Ya no me considero en absoluto personaje secundario. Estoy bastante satisfecha de mí misma. Me he declarado en huelga contra la timidez y la humildad. Y tengo, además, la pretensión de creer que valgo 1.000.000 de veces más que todas las heroínas de las novelas que leíamos en verano, tú y yo, las cuales, dicho sea entre paréntesis, me parece ahora que debían estar muy mal escritas. En estos 4 meses, Cristina, he pasado por muchos ratos de tristeza. He tenido impresiones desagradables, revelaciones desesperantes, y sin embargo, a pesar de todo, siento un inmenso regocijo porque he visto desdoblarse de mí misma una personalidad nueva que yo no sospechaba y que me llena de satisfacción. Tú, yo, todos los que andando por el mundo tenemos algunas tristezas, somos héroes y heroínas en la propia novela de nuestra vida, que es más bonita y 1.000 veces mejor que las novelas escritas. Es esta tesis la que voy a desarrollar ante tus ojos,
relatándote minuciosamente y como en las auténticas novelas todo cuanto me ha ocurrido desde que dejé de verte en Biarritz. Estoy segura de que mi relato te interesará muchísimo. Además, he descubierto últimamente que tengo mucho don de observación y gran facilidad para expresarme. Desgraciadamente, estos dotes de nada me han servido hasta el presente. Algunas veces he tratado de ponerlos en evidencia delante de tía Clara y abuelita, pero ellas no han sabido apreciarlos. Tía Clara no se ha tomado siquiera la molestia de fijarse en ellos. En cuanto a abuelita, que como es muy vieja, tiene unas ideas atrasadísimas, sí debe haberlos tomado en consideración, porque ha dicho ya por 2 veces que tengo la cabeza llena de cucarachas. Como puedes comprender, esta es una de las razones por las cuales me aburro en esta casa tan grande y tan triste, donde nadie me admira ni me comprende, y es esta necesidad de sentirme comprendida lo que decididamente acabó de impulsarme a escribirte. Sé muy bien que tú sí vas a comprenderme. En cuanto a mí, no siento reserva ni rubor alguno al hacerte mis más íntimas confidencias. Tienes ante mis ojos el dulce prestigio de lo que pasó para no volver más. Los secretos que a ti te diga no han de tener consecuencias desagradables en mi vida futura, y por consiguiente, sé desde ahora que jamás me arrepentiré de habértelos dicho. Se parecerán en nuestro porvenir a los secretos que se llevan consigo los muertos. En cuanto al cariño tan grande que pongo para escribírtelos, creo que tiene también cierto parecido con aquel tardío florecer de nuestra ternura, cuando pensamos en los que se fueron para no volver. Cuéntame qué te pareció esta primera parte de la carta. Wow, bueno, no, pues una lectura, bueno, con muchos elementos, ¿no? Que podemos discutir, pero sobre todo con una voz muy, pues muy bien definida. Me encanta este formato epistolar. Y sí, con una voz muy creíble, una voz que, no sé qué te pareció, a mí me gustó mucho porque casi que puedes sentir a ese personaje, ¿no? Su aburrimiento, y pues ya puedo ver claramente por qué, pues en su época, estamos hablando de 1924, si no estoy mal, pues esto fue bastante revolucionario, ¿no? Digamos que una mujer hablando así, pues digamos que no era como la regla, ¿no? Entonces me gustó muchísimo y yo no sé tú, pero yo quedé con ganas de saber qué pasa. ¿Qué te pareció a ti? Bueno, sí, si quieres ahorita podemos leer otro fragmentico porque vienen como por partes o viene como cada carta de las cuales le envió este personaje Eugenia a su amiga Cristina. Entonces Ujú. sí, claro, si quieren ahorita leemos otro pedacito. Bueno, Pero sí, a mí me pareció, no sentí que estuviera leyendo una novela de 1924 realmente. Parece no. escrita ayer, salvo los temas, pues obviamente que son pues, polémicos en su época, una mujer rebelde, una mujer que como que se decide a salir de ese molde en el que la tienen desde que es muy pequeña. Salvo Mm. eso, parece un texto escrito ayer, o sea, el lenguaje, el vocabulario, parece un texto súper fresco, me parece un texto tal cual como tú lo decías, es una carta que uno le podría escribir a una amiga, a un amigo. No me pareció un texto forzado, me pareció como muy relajado en el buen sentido, pues para para lo que estamos leyendo, que es una serie de cartas. A mí también me gusta mucho ese formato epistolar, me encanta, creo que desde Drácula me parece un formato muy atractivo y que permite hacer unas cosas muy interesantes. Y sí, me parece un personaje, sí, lo que tú decías, se siente como esa rabia del aburrimiento mientras está escribiendo y como esas ganas de contarle a su amiga lo que le está pasando, lo que está sintiendo, ese descubrimiento al que llegó
de abandonar ese molde en el que la tenían y salir al mundo y mezclarse con ese mundo que siempre le han vendido como algo terrible. Entonces sí, me pareció una introducción muy muy chévere. Yo también quedé con ganas de saber, bueno, qué es lo que va a pasar con ella finalmente o qué más nos va a contar en esas cartas. Y bueno, te quería preguntar precisamente a ti, porque pues sé que tuviste una educación muy similar a la de esta protagonista, la de María Eugenia, en un colegio de monjas, con este tipo de restricciones que uno siempre ve. Pues yo también estudié en un colegio de curas agustinos y pues siempre están esos temas como de la presencia, la forma en la que uno se viste, la forma en la que uno se peina, que no hay que tener el pelo largo, que hay que tener el pelo de tal manera. Para las niñas la falda tiene que llegar hasta tal punto, no pueden andar como unas locas por ahí con el saco, la camisa toda desarreglada, que son cosas como muy, pues uno diría así, son comunes, como, no sé, una buena presentación o algo que le enseñarían a uno de niño, pero en estas instancias religiosas o con ese tinte religioso tiene unas connotaciones bastante más fuertes que creo que son las que nuestra protagonista está marcando en su texto. Y pues bueno, te quería preguntar qué tan cierto es eso por un lado y tú cómo respondiste a esto. ¿Fuiste también una Ifigenia o te quedaste en el mundo de las madres que nos presentan acá? Qué buena pregunta. No, pues digamos que me llamó muchísimo la atención ese pedazo donde describe a las del cabello cogido y a las que no tenían el cabello así. Porque sí, digamos que puede parecer un detalle bastante sencillo, por así decirlo, pero digamos que dentro de estas instituciones, me imagino que también lo viviste, pues se dan ese tipo de situaciones, ¿no? Donde, bueno, hay, digamos, grupos establecidos, están, no sé, esas niñas súper bien puestas, están las otras que se quieren rebelar contra eso. Entonces sí, me pareció muy interesante además porque sí, desde el tema del querer uniformar o bueno, que haya como un orden, entonces bueno, a mí no me pasó. Bueno, aquí en mi casa dicen, por ejemplo, que mi hermana mayor y yo estudiamos en el mismo colegio. Y dicen que cuando yo entré, entonces, no, es que ya eran más laxas porque no, a mi hermana le tocó una época así súper estricta, todo el mundo con la falda en el mismo punto, el mismo peinado, etcétera, etcétera. También me tocó, pero pues digamos que esas son épocas diferentes. Sí, no, no, en cuanto a quién era yo, no sé. No sé por qué, pues por un lado están las reglas, ¿no? Y esa disciplina que digamos que reina como en estas instituciones, no, digamos, no era un internado como tal, pero por ejemplo a mí el tema del uniforme siempre me pareció, no que fuera fastidioso o algo así, de hecho, si uno lo piensa, es bastante económico, pero pues sí, es un uniforme de monja, ¿no? Y digamos que no es tanto el reto de estar ahí o mantenerse, sino es el reto de acostumbrarse, como bien lo dice la autora y nuestro personaje, María Eugenia, acostumbrarse a ese mundo, ¿no? Lo que pasa después de salir de ese mundo protegido, de esas estructuras o esas, no sé, micro sociedades que se forman en esas instituciones. Por ejemplo, no sé, yo duré 12 años, mi hermana duró solo 6, porque fue solo el bachillerato, pero pues yo sí, fue como media vida. Entonces es muy interesante
porque pues sí, se siente también ese tema, no solo del aburrimiento, sino de ese tipo de ideas que pueden surgir, ¿no? Como, bueno, pero eh, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo que estar bajo estas reglas? ¿Quién dice que esto es así? Y todo pues también muy mediado por la religión, ¿no? Digamos que ese tema, y creo que me uno a esa sensación, esto parece escrito mucho más cerca en el tiempo, porque sí, digamos que ese es un sentimiento como de, bueno, pero ¿por qué están esos cuestionamientos? Pues sí, son muy verídicos, digamos que uno sí se puede preguntar eso en una institución así. Entonces sí, digamos que no sé quién era, digamos que siempre uno sale, o a mí me parece que uno sale de esas instituciones como con una ambivalencia entre, bueno, la disciplina, cosas que de pronto uno agradece, pero por otro lado los cuestionamientos, ¿no? Entonces, no, pero ¿será que esto sí es así? Y pues viene como también ese sentimiento como de, bueno, pero ¿será que sí tengo que estarme cuestionando esto o no? Y más me parece que se aplica a estos centros de niñas, ¿no? De los colegios femeninos, las instituciones femeninas, porque pues eso también tiene una carga extra, ¿no? Entonces, bueno, pues está la religión, pero también lo que se espera de ti como señorita, como lo dice la lectura. Entonces sí, creo que son cuestionamientos totalmente válidos y bueno, para su época, digamos que yo siento que eso no ha cambiado en absoluto, ¿no? Y me imagino que hay mucha gente también en estas instituciones que justo en este momento, en este siglo, pues se están preguntando lo mismo, ¿no? Sí, total, yo creo que es algo, sobre todo en nuestra sociedad, y se ve mucho ahí también el que me pareció algo interesante, el parecido entre esa sociedad que nos está describiendo la autora en este caso y la nuestra, ¿no? Como pues no solo está esa hermandad de pues somos vecinos, sino que o sea, uno lo lee y sí, puede ser una mujer que salió de un colegio de monjas en Bogotá, exactamente lo mismo, con unos cuestionamientos muy similares. Aquí vemos pues que tal vez como esa posibilidad de ir a conocer otros países o conocer otros entornos, tal vez la permeó un poco, pues habría que ver para dónde va la novela, pero me da esa impresión como que el salir de esa sociedad en la que estaba inmersa, pues le permitió ver otras cosas, y por eso es que está como en esta crisis de em, quiero abandonar todo esto que me metieron en la cabeza, pero mi abuela me dice que la tengo llena de cucarachas y la gente no me pone cuidado, como que no les interesa lo que tengo que decir. Entonces, creo que hay un poco de eso ahí. Pero sí me parece curioso que esas dos sociedades, la nuestra y la que nos presentan aquí en esta historia, sean tan similares. Y lo que tú mencionabas, como que han pasado ya varios años, ya pues, prácticamente 100 años, casi 100 años. Y pues el asunto sigue como, bueno, no al mismo nivel, obviamente, se han hecho muchos cambios en la mentalidad y en la sociedad últimamente, pero en esencia parece algo muy similar o algo con lo que uno se encontraría, con lo que, no sé, la abuela de cualquiera de nosotros podría decir como sí, es que esa es una niña de casa, esa es una niña bien, esa es una niña bien educada. Y si le saliera con estas cosas, pues también diría como, no, sí, esa niña, no, esa niña tiene cucarachas en la cabeza o quién sabe qué está pensando, yo qué sé. Entonces, a pesar de que es bastante tiempo, pues como que esa mentalidad sigue ahí enquistada, y la forma en la que nosotros la hemos podido ver es precisamente a través de estas personas mayores con las que seguramente todos tenemos algún conocido, algún familiar que es así, como, no sé, lo ven a uno con el pelo largo, con tatuajes y, ¿no? ¿Qué le pasó a este muchacho? ¿Se endemonió? ¿Qué fue lo que le pasó? Pues son personas
eh, tal vez nacieron o incluso eran muy jóvenes o eran niños en la época en la que Teresa de la Parra escribió esto y pues creo que tenemos ese testimonio vivo de cómo era esa sociedad en estas personas. Y es tal cual como ella nos lo está pintando. Entonces me pareció, eso me pareció, tal vez por eso es que nos está dando la impresión de que no es un texto tan viejo, porque de una u otra manera hemos tenido contacto con ese tipo de cosas. No, no, tal vez no Mm. al nivel de ella, pero seguimos teniendo contacto con esas cosas. Sí, completamente de acuerdo. Digamos que, pues precisamente ese es el valor que tiene esta autora y que tiene precisamente esta novela. Ya después, en su segunda novela, que bien mencionabas al principio, pues ya digamos que la crítica considera que pues ya era una escritora mucho más madura, que ya pues podía reflejar otras cosas de la sociedad en las memorias de Mamá Blanca. Pero igual, digamos que esta novela tiene esa característica, ¿no? Que sigue bastante vigente, lastimosamente por, digamos, problemas políticos. Estuvo pues como por mucho tiempo velada, estuvo por mucho tiempo como guardada. Y sin embargo, en los años 80 estaba revisando por acá. De hecho, este libro tiene una telenovela, ¿cómo no? Y también tiene una película y una adaptación a radio, ¿no? Digamos que estamos hablando de una historia que se ha transmitido en diferentes formatos y de hecho ha tenido que ver también con nuestro país. El libretista de la novela era colombiano. Digamos que pues no se tiene mucho registro de esta novela, lastimosamente, o de esta telenovela. Pero pues sí decían que marcó también un hito en la televisión venezolana porque inició como una era en la que las novelas tenían que ser cortas. Recordemos que hubo una época en las telenovelas que esto duraban años y años, ¿no? Digamos que esta telenovela fue bastante corta. Y pues digamos que tuvo esa mano ahí de nuestro país y luego en 1987, 86, también estuvo en la selección del Festival Internacional de Cine de Bogotá, también, digamos que con una recepción bastante interesante, ganó un premio especial del jurado, precisamente por tratarse de ser una historia como con tanta validez, ¿no? Digamos que uno pensaría que pues las telenovelas, y lo sabemos de pronto con esa historia en común que tenemos con Venezuela. Yo, cuando hablábamos de esta historia, yo te decía que digamos que la industria de las telenovelas por lo general, y aquí también pasó, empezó con estas adaptaciones literarias, ¿no? Aquí particularmente con La María, en Venezuela pues con otros autores, hablábamos de Doña Bárbara, por ejemplo, de Rómulo Gallegos, que ha tenido ya varias adaptaciones modernas incluso. Esta historia pues también tiene esa adaptación muy fiel, dicen quienes saben, y también tiene una adaptación libre que, bueno, digamos que no tuvo tampoco muy buena recepción, además porque, bueno, le metieran más cosas, duró muchos más capítulos, etcétera, pero digamos que la idea persiste, ¿no? Y es bastante interesante, también de pronto con el paralelo que hacen con Jane Austen, porque bueno, también sabemos que sus obras han sido múltiples veces adaptadas, no solamente pues muy pegadas al texto original, sino también con pues muchos elementos nuevos, ¿no? Sí, así es. Y pues bueno, ya que tenemos todo ese contexto y sabemos que hay novela, hay película, todo, Ujú. em, ¿qué te parece si leemos otro fragmentico para el cierre? Y pues bueno, para ver más o menos para dónde va esto y si las personas que nos están viendo se animan ya sea a buscar la película o la novela o a terminar de leer el texto, que en realidad es un texto muy, muy interesante. Ok, claro que sí, adelante. Bueno, esto es la continuación, es otra carta.
que le escribe María Eugenia a Cristina. Es una cortica para poder alcanzar a leerla en el tiempo que nos queda. Y dice así. Te escribo en mi cuarto, cuyas 2 puertas he cerrado con llave. Mi cuarto es grande, claro, empapelado de azul celeste, y tiene una ventana con reja que da sobre el segundo patio de la casa. Del lado afuera de la ventana, muy pegadito a la reja, hay un naranjo, y más allá, en cada una de las otras esquinas, hay otros naranjos. Como yo he colocado mi escritorio y mi sillón muy cerca de mi ventana, mientras pienso echada atrás la cabeza contra el respaldo del sillón o apoyada de codos sobre la blanca tabla del escritorio, estoy siempre mirando mi patio de los naranjos. Y es tanto lo que tengo pensado mirando hacia arriba que ya conozco hasta el más mínimo detalle de la verde filigrana sobre el azul del cielo. Ahora, antes de comenzar mi relato, sin mirar naranjos, ni cielo, ni nada, he cerrado un instante los ojos, me he puesto sobre ellos las 2 manos entrelazadas y muy claramente, durante unos segundos, te he visto de nuevo, tal como dejé de verte allá en el andén de la estación de Biarritz. Andando primero, corriendo después junto a la ventanilla de mi vagón que se alejaba, y luego tu mano, y por fin tu pañuelo que me decía a gritos, «Adiós, adiós». Recuerdo muy bien que cuando ya no pude verte más, me alejé de la ventanilla, que hacía distancia me quedé un rato inmóvil ante el acelerado correr de casas y de postes, que por fin le di la espalda, que me senté después en el asiento, que miré frente a mí en el espejo del vagón y que vi mi pobre carita tan triste, tan pálida, entre aquellos crespones negros que la rodeaban, que tuve por primera vez la conciencia intensa de mi soledad y abandono. Me acordé de las niñas asiladas y me pareció ver simbolizada en mí la imagen de la orfandad. Tuve entonces un momento de angustia, una especie de ahogo horrible, que quería estallar en sollozos y salírseme en un torrente de lágrimas por los ojos. Pero de repente miré a Madame Jourdan. ¿Te acuerdas de Madame Jourdan? Aquella señora distinguida, de pelo gris, que en el hotel tenía su mesa junto a la nuestra y que fue luego la encargada de acompañarme hasta París. Pues bien, miré de reojo a Madame Jourdan, que estaba sentada al otro extremo del vagón, y vi que me consideraba con curiosidad y con lástima. Al comprobar esto, reaccioné de pronto y en mi espíritu se disipó la tormenta. Y es que en aquel momento, como ahora, como siempre, soy más o menos la misma que tú conociste. No lloro nunca, a pesar de que tendría razones para llorar a mares. Tal vez porque siempre me ha escoltado la tristeza. Es por lo que he aprendido a escondérsela a todos, con un movimiento instintivo, como esconden ciertos niños pobres sus zapatitos rotos delante de la gente rica y bien vestida. Por fortuna, Madame Jourdan, que resultó ser una persona encantadora, fue poco a poco distrayendo mi tristeza con su conversación. Comenzó preguntándome por ti. Al principio, al vernos siempre juntas y hablando español, nos había tomado por hermanas. Luego, cuando le relataron la muerte repentina de papá y le preguntaron si querría encargarse de acompañarme hasta París, comenzó a interesarse muy vivamente por mí. Había perdido ella una hija única, a los 5 años, la cual sería ya una muchacha grande como nosotras. Después me preguntó mi edad. Cuando le dije que acababa de cumplir 18 años, ella contestó entrecortando las frases con sentidos suspiros. El mundo es un rompecabezas sin arreglar. Las piezas andan sueltas sin encontrar quién las encaje. Yo entro en el desierto de mi vejez tan sola porque se fue mi hija, y usted se marcha a esa gran batalla de la juventud sin el amparo y sin la sombra de su madre. Y esto del desierto de su vejez y lo de la gran batalla de mi juventud, lo dijo de una manera tan bonita y con una voz tan suave y tan armoniosa que comencé a sentir de repente gran admiración por ella. Me acordé de aquellas actrices que tanto a ti como a mí nos entusiasmaban de un modo frenético por el prestigio de su voz y por el encanto de sus movimientos. Pensé que Madame Jourdan debía ser como ellas, que sin duda era muy inteligente, que tal vez sería alguna artista, alguna de esas novelistas que escriben bajo seudónimo, y abandonando entonces mi asiento y mi ventanilla, impulsada por la más viva y reverente admiración, fui a sentarme junto a ella,
Al principio y en vista de su superioridad me sentía algo tímida, algo cohibida, pero me puse a hablarle y le conté entonces que iba a emprender un largo viaje, que me venía a América, donde tenía mi abuela materna y algunos tíos y primos que me querían mucho. Conversamos luego sobre los viajes, sobre los distintos climas, sobre la hermosura de la naturaleza tropical, sobre lo alegre que era la vida a bordo de un transatlántico y a las 2 horas, disipada ya mi timidez del principio, éramos tan amigas y habíamos simpatizado tanto que a mí me parecía haber encajado ya en una de mis casillas correspondientes del rompecabezas. Créeme, Cristina, y esto por supuesto sin que lo sepa abuelita, de buena gana me hubiera quedado viviendo para siempre con aquella encantadora Madame Jourdan. Pero por desgracia pasó el trayecto. Vino una hora en que llegamos a París y entonces tuvo ella que ir a depositarme en casa de mis nuevos chaperones, el señor y la señora Ramírez, matrimonio venezolano, amigos íntimos de mi familia, entre cuyas manos ya definitivamente facturada debía venir hasta La Guaira. Estos Ramírez me fueron muy simpáticos desde el principio, porque eran alegres, obsequiosos, amables, y porque tenían la admirable costumbre de no darme nunca ninguna clase de consejos, cosa esta bastante rara, pues como ya te habrás fijado tú también, es por este sistema de consejos que los superiores en edad, dignidad o gobierno acostumbran desahogar su mal humor, diciéndonos a nosotros, pobres inferiores, las cosas más duras y desagradables del mundo. Vivían los Ramírez en un hotel elegante. Cuando llegué acompañada de Madame Jourdan, salieron ellos a recibirme, cariñosos y atentos. Después de las presentaciones consabidas, comenzaron por condolerse de mi situación, cosa que por lo visto es de rigor al tratarse de mí. Luego me hablaron de Caracas, de mi familia, de nuestro próximo viaje, y terminaron entregándome unos 50.000 francos, remitidos por mi tío y tutor para gastos de toilette y de bolsillo, suponían ellos, puesto que el dinero para los gastos del viaje se había girado ya. Bueno, me dirás interesada si te parece, pero no puedo negarte que ante aquellos inesperados 50.000 francos, mis negros pensamientos del tren se marcharon volando uno tras otro como bandadas de golondrinas, porque me juzgué feliz y potentada. Además, Ramírez, que había vivido muchos años en Nueva York, me dijo que durante el tiempo que permaneciéramos en París no veía inconveniente en que saliese sola, siempre por supuesto que su señora y yo no coincidiésemos en nuestras correrías. Naturalmente que yo decidí al punto no coincidir más con las correrías de la señora Ramírez, y aquí, como ya verás, comienzan mis experiencias, impresiones y aventuras. No sabes tú lo interesante que es viajar, Cristina, pero no viajes cortos en el tren como los que hacíamos tú y yo en verano durante los meses de vacaciones, no, sino viajes largos, como este mío, en que se sale sola por París y se conoce mucha gente y se pasa el mar y se toca en varios puertos. Lo único desagradable que ocurre en estos viajes es que, como en los demás, es menester llegar un día u otro. Y cuando se llega, Cristina, cuando se llega es como cuando se detiene el coche en que paseábamos o se calla la música que nos arrullaba. Qué triste es llegar para siempre a cualquier sitio. Yo digo que será por eso sin duda por lo que la muerte nos espanta, ¿verdad? Volviendo a mi primera entrevista con los Ramírez, te diré que desde el día en que murió papá, a mí no se me había ocurrido todavía pensar que yo era la que puede llamarse una persona independiente, más o menos dueña de su cuerpo y de sus actos. Hasta entonces me había considerado algo así como un objeto que las personas se pasan, se prestan o se venden unas a otras. Bueno, lo que he vuelto a hacer ahora y lo que somos general y desgraciadamente las señoritas bien. Fue Ramírez, con los 50.000 francos y el permiso para salir sola, quien me reveló de golpe esta sensación deliciosa de la libertad. Recuerdo que inmediatamente, aquella misma noche de mi llegada a París, sentada sola en el hall del hotel, frente a un grupo de personas que a lo lejos hablaban entre sí, rebosante de optimismo y de cierto espíritu profético, comencé a saborear con fruición mi futura libertad. Aislada como estaba, frente al alegre bullicio, me miré largo rato en un espejo tal cual acostumbro y observé de repente que sin tu apoyo y sin tu compañía,
Mi sencillez de colegiala o señorita tímida resultaba horriblemente llamativa, desairada y ridícula. Me dije entonces que con 50.000 francos y un poco de idea era posible hacer muchas cosas. Pensé después que bien podía yo dejar Epatí, a toda mi familia de Caracas con mi elegancia parisiense. Deduje finalmente que para ello era indispensable estrecharme el vestido y cortarme el pelo a la garzón, al igual de cierta señora o señorita que en aquel instante se destacaba allá en el grupo de enfrente por su silueta graciosísima. Y sin más, quedó el asunto resuelto. El siguiente día en la mañana, muy temprano, fui a comprar unas flores y con ellas en la mano me dirigí a casa de mi querida amiga del tren, Madame Jourdan. Me recibió ella encantada, como si nos hubiéramos conocido toda la vida y como si hubiéramos pasado un siglo sin vernos. Tenía una casa preciosa, puesta con un gusto exquisito, lo cual contribuyó a que mi admiración y aprecio continuaran increciendo. Le apliqué que había decidido cortarme el pelo porque pretendía volver a mi país hecha una persona verdaderamente chic y a la moda. Muy amable y servicial, comenzó a darme consejos de toilette y de buen gusto. Me indicó modistos, sombrereras, peluqueros, manicures y multitud de otras cosas. Me ofreció además hacerme en el futuro toda clase de indicaciones y bajo su dirección me puse en campaña aquella misma tarde. Si vieras entonces, qué ajetreo, qué ir y venir, qué días, y sobre todo, qué cambio. Ya no tenía aquel aire desgraciado de colegiala, de chifúe, ¿sabes? El pelo corto me quedaba maravillosamente. Las modistas me encontraban un cuerpo precioso, flexible, y al probarme me decían a cada paso: «Comme mademoiselle, est bien fait», cosa que comprobaba yo al momento, dando vueltas en todas direcciones ante las hojas abiertas del espejo de 3 cuerpos, y lo cual me causaba una satisfacción infinitamente mayor que la cruz de semana, la banda, las primeras en composición y toda aquella gran fama de inteligencia que compartía contigo allá en nuestra clase. Una vez me enamoré de una toquita de luto que, según me dijo la modista, solo usaban las viudas, y esto me pareció encantador. A los pocos días iba y venía yo con mi toquita de largo velo negro. En las tiendas me llamaban Madame, y un día que salí con el más pequeño de los niños Ramírez, que era una lindura de 3 años, me dijeron en la zapatería que debía haberme casado muy joven para tener aquel niño tan precioso, que era completamente mi retrato. Aceptada la suposición, me di al punto a sacar cuentas y según la edad de Luisito Ramírez, habría nacido cuando estábamos tú y yo en 3ª clase. Figúrate qué escándalo el de las monjas y lo que nos hubiéramos divertido con un chiquitín entonces. De fijo que no hubiéramos tenido más remedio que esconderlo dentro del pupitre, como solíamos hacer con los paquetes de bombones. Pero es lo cierto que ahora con mi toquita y mi supuesta viudez, París me parecía una cosa nueva, desconocida. No era ya aquella ciudad brumosa y fría que en los días de vacaciones de Navidad recorríamos tú y yo cogidas de la mano, envueltas en un abrigo y seguidas del haya inglesa, mientras nos dirigíamos a las matines de la ópera o del teatro francés. Entonces todo me intimidaba. Las elegantes señoras me causaban una impresión de miedo y me sentía tan pequeñita, tan cenicienta, junto a tanta belleza y tanto lujo. Ahora no. Ahora ya me había tocado la varita mágica. Andaba con soltura, con seguridad y con muchísima gracia, porque sabía demasiado que aquello de comme mademoiselle, et bien me lo decían también a gritos y con puntos de exclamación los ojos de todos cuanto me veían. Era una cosa tan general que yo vivía encantada. Me admiraba todo el mundo. Mira, me admiraban mis amigos los Ramírez, me admiraban sus niños, me admiraban unos españoles muy simpáticos que en el comedor tenían su mesa frente a nosotros. Me admiraba el gerente del hotel, el camarero que nos atendía, el muchacho del ascensor, el marido de mi manicure, los dependientes de la peluquería y un señor muy elegante que encontré una mañana por la calle y que al mirarme venir le dijo a otro que iba con él: «Regarde donc, quelle jolie fille». Decididamente, en aquellos días gloriosos, París abrió de repente sus brazos y me recibió de hija así de pronto, porque le dio la gana. ¡Ah! Era indudable.
Yo formaba ya parte de aquella falange de mujeres a las cuales evocaba papá entornando los ojos con una expresión extraña que yo entonces no acababa de explicarme muy bien, porque era como si hablase de algún dulce muy rico mientras decía: ¡qué mujeres! Nunca me había ocurrido nada igual, Cristina. Sentía dentro de mí misma una alegría loca. Me parecía que mi espíritu se abría todo en flores como aquellos árboles del parque del colegio en los meses de abril y mayo. Era como si en mí misma hubiese descubierto de pronto una mina, un manantial de optimismo, y solo vivía para beberlo y para contemplarme en él. Creo ahora que fue debido a aquella satisfacción egoísta, por lo que nunca te escribí sino postales lacónicas que tú me contestabas con cartas inexpresivas y tristes. Hoy, al releerlas, me parece adivinar en ellas toda tu amarga decepción de entonces y me conmuevo de contrición. Pero pienso que a estas horas debes haber comprendido el porqué de mi indiferencia tan fugaz como mi alegría y que generosamente la habrás perdonado ya. Algunas veces también me ponía a pensar que aquel optimismo y aquella alegría de vivir que me hacían tan feliz eran impropios en medio de una desgracia reciente como la mía. Tenía entonces ratos de un remordimiento agudo, y para acallarlo en desagravio al alma de papá, le daba unos francos a algún chiquillo harapiento o entraba a dejar una limosna en el cepillo de la iglesia. Ah, papá, pobre papá. Mientras esto le cuento a mi amiga Cristina, allá en las suaves visiones de mi mente, ha pasado un instante la indulgencia de tu rostro, florecida por la indulgencia aprobadora de tu sonrisa. ¿Y cómo la reconozco? Mal podrías enojarte. Aquellos días fugaces en que tu espíritu pródigo y jovial pareció renacer por un momento en mi alma eran la única herencia que debías legarme. ¿Qué te pareció este recorrido parisino? Wow, bueno, no, seguimos con esa voz tan interesante. Ya digamos que vemos mucho más de de las circunstancias en las cuales pues ella llega, o bueno, de dónde viene cuando nos está escribiendo entonces esa primera carta, y claro, con todos los elementos de los que ya hablamos, bueno, de esta sociedad, es todo esto que es como, ok, la niña perfecta, el dinero, pero recordemos que esto se está dando en un contexto en el que, bueno, sus padres mueren, por eso es que ella tiene que volver a Venezuela. Entonces no es tan así, ¿no? El tema de que, bueno, todos la quieren, de que está siendo aceptada por la sociedad, no, digamos que pues hace este recorrido. Pero pues tiene que volver a ese hogar en Sudamérica porque pues es huérfana, ¿no? Entonces tiene que enfrentarse, así como con todo este bagaje, con todas estas, estos elementos, tiene que enfrentarse entonces a esa otra sociedad en la que no estaba. De hecho, ahí podemos ver también su, pues esa melancolía, ¿no? Y creo que eso lo hablábamos también en nuestra primera lectura esta semana, que extrañamente y siendo textos tan diferentes, no solamente en género, sino también pues en tiempo, pues vemos también un poco de eso, ¿no? Solo que el texto que leímos en nuestra sesión anterior, pues es sobre irse. Este texto casualmente es sobre volver, ¿no? Y volver de un contexto pues tan marcado, ¿no? Y me encantan las descripciones, porque ya sabemos como de dónde viene ella, a qué está acostumbrada, y ahora nos queda la pregunta, o bueno, sí, la cuestión de qué se va a encontrar, ¿no? Porque me imagino que toda esta descripción va un poco a ser paralela a la descripción de la sociedad que se va a encontrar, ¿no? Yo creería que sí, porque pues parece que nos están marcando mucho esa, como esa diferencia en la forma de tratar, y de hecho está en el texto cuando dice señoritas bien, el bien está entre comillas, entonces creo que nos van a marcar mucho esa distinción entre lo que se considera en esta sociedad latina americana de esa época, lo que es una señorita bien y lo que, no sé, en un París en el que vemos que pues la moda, la forma de vestir, la forma de moverte, todo te pone como en un marco distinto
lo que en ese país significa una señorita bien. Por ejemplo, pues me pareció muy, muy diciente esa escena en la que ella está con el niño pequeño de la familia que la cogió y no, como que no la juzgan, sino que le dicen, oiga, pues usted se debió casar muy chiquita o muy joven para tener un niño así, pero como que no, o sea, todo ese tema que se ve todavía mucho en nuestra sociedad de una mamá joven, entonces es porque la embarró siendo muy jovencita o quién sabe con cuántos tipos estuvo para embarazarse o es una visión súper, súper fuerte con respecto a la maternidad temprana. Y aquí ella Sí. nos lo presenta como, pues, oiga, pues usted se casó joven, ¿cierto? Para tener un niño tan pequeño, pero ya no pasa de ahí el asunto. Sí. Entonces, sí, yo creería que eso va a estar muy, muy marcado. Y bueno, otra cosa que conocimos en este fragmento fue la edad de nuestra protagonista. Ya creo que entendemos un poco también su carácter y su forma de expresarse y como ese lazo de amistad que tiene con Cristina tan fuerte. Pues es una mujer Ujú. bastante joven y que se está enfrentando a a esa melancolía que tú señalabas entre pues quedar sola en el mundo prácticamente y como el meme de los Simpson, quedar sola, hay una forma de quedar sola y una forma de quedar sola. Entonces aquí nos lo está mostrando ambas, como pues sí, esa parte triste, esa melancolía de, pues bueno, me quedé sin mi papá, sin mi mamá, ahora voy a ir con mi abuela y mis primos, pero pues son mi familia, pero pues prácticamente estoy sola. Y por otro lado, eso que ella describe directamente como ahora soy libre. Mm. Y pues también me parece muy diciente eso de me dieron esta plata que pues bueno, no sé cuántos serán esos francos en dinero de la época, pero pues por lo que ella nos narra parece mucho y pues cuando uno es joven cualquier cantidad le parece mucho y uno cree que tiene el mundo en las manos hasta que se lo gasta, pero, pero pues esa sensación de libertad que nos expresa también creo que va a influir mucho o de pronto puede llegar a generar un conflicto y de hecho ya lo estamos viendo porque la primera carta empieza precisamente diciendo que está presa en esa casa, está encerrada, no la dejan salir, está como súper aburrida por eso. Y en este vemos, pues, entendemos un poco de dónde viene ese aburrimiento y esa rabia que se expresa en la primera carta, pues de pasar a Mm. eso, a patearse todo París comprando gorritos y paseando con un niño, a llegar a una casa, encerrarse, pues uno entiende qué es lo que está pasando ahí, más en una persona tan joven. Mm. Entonces, creo que la pregunta obligada con la que quiero cerrar y que te quiero hacer es, ¿qué habrías hecho tú a los 18 años con esa libertad? Wow, creo que equivale a la misma pregunta de qué haría a estas alturas con esa libertad. No, pues digamos que son, wow, circunstancias muy diferentes. Ahí les tiramos un spoiler para que puedan, pues, si quieren seguir leyendo la historia de María Eugenia, bueno, ya va a llegar y se va a enfrentar con este caso del matrimonio, ¿no? Un matrimonio medio forzado ahí, bueno, porque tengamos en cuenta que va a llegar a donde su abuela y qué es lo primero que van a querer hacerle. Pues bueno, mija, no estás en posición de decir nada, te tienes que casar, ¿no? ¿Qué hubiera hecho yo? Bueno, no, es que lo que les digo, para mí 18 años estaba creo que fue el primer año después del colegio, después de esos 12 años. Entonces creo que reconozco un poco esa sensación de, wow, el mundo, el mundo, de hecho, y no es broma, este tema de, bueno, hasta estar cerca, no sé, en el mismo salón con hombres, ¿no? Eso, digamos que suena raro, suena decimonónico, pero es cierto. Entonces era como, como si, entonces, uy, sí puedo hablar con ellos, uy, pero no, nadie vigilando. Entonces, no sé, creería que en ese contexto, pues no sé si me hubiera enloquecido,
Pero bueno, sí, es juventud y es plata y es libertad, ¿no? Entonces, wow, bueno, no sé, probablemente viajar, tal vez, pero sí, no me atrevería a asegurarlo porque también si venimos de un contexto así como tan fuertemente custodiado, pues sí, probablemente uno se quedará quieto o no. No sé, ya creo que no podría responder a ciencia cierta esa pregunta. Te la devuelvo. ¿Qué hubieras hecho tú? Sí, yo también creo que viajar, pues además que si nos ponemos en el contexto de la época, o sea, 18 años, no en esta época, sino en la época en la que nos están planteando a María Eugenia, pues yo creo que recorrer el mundo era algo bien complicado Mm, y como mucho más, em, como mucho más relevante, o bueno, no relevante, sino como más, como que lo despertaba uno más que hoy en día, porque pues hoy podemos o tenemos acceso a muchas cosas del mundo a través de un computador, no tenemos que salir de nuestra casa, podemos mm. conocer pues qué está pasando al otro lado del mundo en 2 segundos que se demora en viralizarse una noticia. Pero en esa época, pues es que en esa época salir ni siquiera de la ciudad, salir del pueblo era una cosa brava, o sea, era toda una aventura, como nos lo plantea María Eugenia en su relato, que era, pues uno puede viajar, no sé, a salir al pueblo vecino o algo por el estilo, pero desplazarse de una gran ciudad a otra, de un continente a otro, como en este caso, pues era una cosa salvaje. Entonces, sí, yo creo que o me sentiría muy identificado con María Eugenia si esa fuera mi situación. O sea, si me la pudiera pasar viajando por toda Europa a los 18 años sin muchas preocupaciones, hágale de una. Sí, no lo pensaría dos veces. Creo que y bueno, en esta época, ya poniéndolo como en este contexto, yo creo que también lo haría. Es como el gran sueño de muchas personas, como poder irse sin preocupaciones, sin pensar en cuándo tengo que volver o que tengo que volver, que es precisamente una de las preocupaciones que también nos plantea María Eugenia, que es ese, o que esa libertad se ve coartada porque, bueno, me dan 15 días de vacaciones en el trabajo, pero a los 15 días tengo que volver, entonces me puedo ir a la isla más paradisíaca, al sitio más bonito del mundo, pero a los 15 días me toca devolverme, entonces como que uno vive en esa gran tensión entre qué rico lo que estoy haciendo y qué pereza que se me acabó el día y ya me quedan no 15 sino 14 y la cuenta uno no puede parar esa cuenta regresiva, entonces es bien fuerte esa sensación. Pero si uno pudiera hacerlo sin limitaciones, o sea, que no tuviera que volver a ningún sitio, que no tuviera ninguna restricción, no, eso sería el paraíso. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya para terminar, me llama mucho la atención porque recién caigo en la cuenta, pues hablando de heroínas de Jane Austen, por ejemplo, Emma, que es una de sus, creo que es su protagonista más, bueno, más rara, porque pues ella no tenía la necesidad o la intención de casarse. Sin embargo, uno de sus conflictos es que precisamente lo tenía todo, pero nunca había viajado y nunca, hasta el punto donde la conocemos en la historia, ella no conoce el mar. Entonces es bastante interesante porque dentro de la trama pues hay un viaje que para ella es algo muy importante, pero si lo ponemos en términos de distancias, pues nada, es un viaje como al pueblo vecino, pero para ella es toda una diferencia, digamos que hace parte como de esa trama y ese conflicto que tiene. Además que ayuda a mover mucho la trama ese viaje, porque pues se la pasan planeándolo y lo que van a hacer y todo, porque a pesar de que es una mujer independiente dentro de ese contexto, pues no tiene esa libertad de viajar y es muy, muy interesante ese paralelo, además sabiendo que a nuestra autora de hoy pues la comparan en cierto punto con Jane Austen. Sí, pues podemos trazar un paralelo ahí entre estas dos protagonistas.
Así que bueno, ¿no? Pues te agradezco muchísimo por esta lectura tan interesante, tan bonita, como lo decíamos ahorita en el chat. A veces da pena no llegar o no haber llegado a estas autoras antes. Como les decimos, estamos hablando de una obra que marcó muchísimo el país y todo, pero pues por algunas razones estas lecturas quedan allá, como escondidas, como metidas en esos velos de la historia y bueno, qué bueno que pues podamos traerlas a colación ya en estos medios que son muchísimo más modernos. Entonces, pues a ti muchísimas gracias, además por esa investigación, por esa lectura, por la discusión y a las personas que nos estuvieron viendo a través de Twitch o a quienes nos verán a través de nuestra repetición en YouTube, pues la invitación es, sí, pues si quieren saber más de esta autora, como les decimos, luego de esta vino una novela también que marcó hitos en la literatura del país y del continente. Así que bueno, la invitación es a conocerla, si quieren saber, bueno, qué pasa con María Eugenia, qué pasó con ese conflicto que tiene, pues la invitación es a leerla y también les dejamos la pregunta, bueno, ¿qué harían? ¿Qué hubieran hecho con ese montón de dinero y con esa juventud que tenía nuestra protagonista? Bueno, ¿qué hubieran hecho si finalmente hubieran tenido que encerrarse en la casa de algún familiar sin posibilidades pues de escapar de eso? Cuéntenos cuáles son sus opiniones, qué les parece ese conflicto, si les interesa leer más y pues nada, la invitación también es acompañarnos bueno, este sábado en una de cada estantería Play con un nuevo capítulo de We Happy Few y la próxima semana ya tendremos entonces una nueva parada en este viaje. Mientras tanto, en nuestras redes sociales que tanto les comentamos, pues vamos a seguir hablando de autores, de autoras venezolanas, porque si algo descubrimos en nuestro viaje por Colombia es que, bueno, se quedan muchos autores en el tintero, muchas recomendaciones, así que, bueno, estaremos hablando de eso en nuestras redes. Recuerden, estamos en nuestra comunidad en Facebook, donde estamos posteando eventos, estamos posteando actualidad de el mundo de la literatura. Y también pues estamos en Instagram donde pues pueden participar con nosotros, ahí tenemos nuestras historias, nuestras publicaciones, cuéntenos qué autores, qué autoras suramericanos, suramericanas les gustaría ver en esta sección. Recuerden, estamos pues completamente abiertos a sus sugerencias, ya nos han llegado bastantes sugerencias por ahí, apenas iniciamos este ciclo, entonces bueno, cuéntenos cuáles son esos autores, esas autoras, esas historias que quisieran ver reflejadas acá. Estaremos muy pendientes de sus comunicaciones, de sus sugerencias y por supuesto también en Instagram pueden ver a nuestros literamigos, ya saben, nuestros hermosos apapachables amigurumis que están inspirados por lo que nos gusta, que es la literatura, y les van a permitir conectar con esas amigas, esos amigos, ahorita que estamos en amor y amistad, pues sí, a través de los libros, la literatura, estas historias que nos enamoran, así que pueden verlos, ver pues cómo son, qué tamaño, cuánto valen, cómo conseguirlos, qué representan en nuestro perfil de Instagram, así que allá los esperamos, las esperamos. Y a ti, Iván, pues muchísimas gracias por esta lectura. Tus palabras de cierre para esta noche ya no tan fría, ya nos abrigamos. Sí, así es. Bueno, no, pues muchísimas gracias a quienes nos estuvieron acompañando aquí en Twitch en vivo en directo, a quienes nos acompañarán en YouTube en las repeticiones. Y bueno, que pasen una muy feliz noche. Nos vemos este sábado para seguir jugando y también nos vemos en las estanterías. Chao, chao. Que estén muy bien, hasta luego.